Muy buenos días, estudiantes de grados séptimos de la institución educativa Ricaurte. Esta semana es nuestra semana 5. Vamos a trabajar vamos a continuar con el trabajo de números enteros. Para esta semana el tema específico es operaciones básicas con enteros, en el cual vamos a ver adición, sustracción y supresión de signos. Para esto, vamos a verificar cómo es nuestra guía de trabajo para esta semana. Recuerden que esta guía también se encuentra en Classroom y que esta guía contiene, como vemos en pantalla, algunos enlaces de YouTube en los cuales podemos obtener más información del tema para que nuestro trabajo sea más objetivo y pues para que lo podamos hacer de una mejor manera. Vamos a empezar recordando cuáles son las operaciones de números enteros. Todo este periodo, lo que llevamos trabajando, hemos visto qué son los números enteros, hemos visto ubicación en la recta numérica, plano cartesiano, valor absoluto, ¿cierto? Pero ya vamos a entrar en un tema más concreto que son las operaciones básicas. Recordemos que las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. En este tema vamos a ver suma y resta, que la conocemos como adición y sustracción, pero también necesitamos mirar cómo se eliminan signos, porque al realizar operaciones de suma y resta, se encuentran dos signos, sean positivos, negativos o signos diferentes, en los cuales tenemos que hacer también ley de signos y eliminar paréntesis o llaves. Entonces vamos a ver. Recordemos que las propiedades de la suma y de la resta, que existen propiedades como son la clausurativa, hay propiedades que solamente aplican para la suma, como lo son la conmutativa, la asociativa y la modulativa. Entonces, cuando realizamos sumas no hay ningún problema porque nosotros entendemos que si nosotros cambiamos el orden de dos números, ¿sí? Cuando son enteros positivos no hay ningún problema porque al cambiar no nos afecta el resultado. También podemos asociar en parejas y tampoco nos afecta el resultado. Hay operaciones que no se cumplen, entonces, por ejemplo, cuando tenemos dos números enteros positivo o negativo, si los cambiamos de ubicación, no podríamos aplicar la propiedad conmutativa porque sí nos afecta el resultado. Esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer nuestro trabajo en la guía y empecemos a desarrollar habilidades matemáticas para realizar estas operaciones básicas. Nos vamos a dar cuenta que si cambiamos el orden en dos números enteros, también nos puede cambiar el resultado. Bueno, entonces, para no enredarnos más, recordemos que nuestra guía nos trae como recomendación algunos enlaces de YouTube en los que nos dan toda la información pertinente para poder continuar con nuestro trabajo de la guía. Es importante recordar la ley de signos. ¿Para qué se usan estos signos, cierto? Entonces, vamos a mirar acá un poquito. Vamos a empezar con este video, que es sobre la suma de números con diferentes signos. Entonces voy a ir adelantando el video solamente para dar la explicación. Bueno, tenemos números negativos, positivos. Los negativos ya sabemos que en nuestra recta numérica se ubican en el lado izquierdo y son los números menores que 0. Y los positivos son los números mayores que 0. Esto es como un recordéis. Entonces, tenemos uno de los casos y es cuando sumamos números con diferente signo. Entonces, aquí debemos tener muy presente que si nuestro número positivo es mayor que el número negativo, como lo vemos acá en el ejemplo, 30 es mayor que 10
y el 10 es negativo, entonces nuestro resultado nos va a dar positivo. ¿Cierto? Esta es una suma, una resta normal, a 30 le quitamos 10, nos daría 20. Es súper sencillo. En este caso, tenemos que el 20 que está positivo, si comparamos el 20 y el 50, pues 50 es más grande, ¿cierto? Nada más mirando el número sin mirar el signo. Pero ahora si miramos el signo, 50 es negativo, ¿cierto? Entonces, esto nos quiere decir que nuestro resultado va a ser negativo, porque si yo tengo 20 y le quito 50, pues voy a quedar debiendo 30, ¿cierto? Pero los quedo debiendo, entonces es un valor negativo. En este caso, tenemos menos 64 más 54. Observamos que 64 negativo es el número más grande. Por tal razón, nuestro resultado va a quedar siendo negativo. Aquí podríamos decirlo que si debemos 64 y tenemos 54, pues quedaríamos debiendo. Y los positivos de quedo a deber 10. Quedamos debiendo 10. ¿Listo? Que en este ejercicio 75 menos 35, 75 es mayor, es positivo, entonces nuestro resultado va a quedar siendo positivo. A 75 le quitamos 35 y pues nos va a dar 40. Estos ya son ejercicios prácticos que ustedes también van a hacer dentro de la guía, entonces al practicar, vamos desarrollando las habilidades de suma y de resta con números enteros. ¿Qué pasa cuando tenemos dos números con el mismo signo? En este caso, menos 17 menos 83. Es como si tuviéramos dos deudas, ¿cierto? Tendríamos que sumarlas, pero nuestro valor queda siendo negativo, porque son como dos deudas, ¿cierto? Si lo miramos en la parte de la recta numérica, estaríamos trabajando solamente en la recta negativa. Por eso nuestro resultado seguiría siendo negativo. Menos 17 menos 83, aquí, ojo, no se me van a confundir porque muchas veces los chicos me dicen, profe, ahí hay ley de signos. No hay ley de signos. Si tuviéramos un signo de agrupación, si tuviéramos de pronto un paréntesis o unas llaves, ahí ya nos indica que debemos hacer ley de signos. Cuando estamos haciendo suma o resta, si utilizamos un signo de agrupación como un paréntesis en el cual encerramos alguna de las dos cantidades, ahí sí nos indica que debemos hacer ley de signos. En este caso no. Y recordar, de esto lo vamos a ver más adelantico, que si están dentro de un paréntesis, debe haber un número adentro y un signo adentro y un signo afuera para poder hacer ley de signos. En este caso no se podría hacer ley de signos porque no cumple las condiciones para hacerlo. Sencillamente tenemos dos cantidades negativas que se están restando entre sí. Pero realmente la operación que nosotros hacemos es sumar, porque son como dos deudas. Debo 17, debo 83, entonces finalmente yo estaría debiendo 100. Estos son ejemplos sencillitos. Cuando tenemos más de dos números, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que agruparlos por negativos y positivos. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 10 y el menos 40. Si nosotros realizamos esta suma, menos 10 y menos 40 nos da menos 50. Y ahora tomamos los números positivos, tenemos 15 y 25, esto me da 40 positivos y ya me quedaría la operación menos 50 más 40. Entonces ya me quedan dos números los cuales puedo operar más fácilmente. En este caso me quedaría el resultado negativo porque 50 que tiene el signo negativo es mayor que 40. Entonces nos quedaría menos 10 como resultado. Esto es un tema sencillito. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí agruparíamos los tres primeros signos, los tres primeros números, menos 5, menos 15, menos 30. Si nosotros los agrupamos y los sumamos, nos quedaría menos 50. Menos 50 más 100. Como 100 es mayor y es positivo, entonces nuestro resultado quedaría
Bueno, continuamos con nuestro trabajo. Vemos en nuestra guía que tiene como título la operación de la adición de números enteros, que es lo que les acabé de explicar en el videíto, que si los números enteros son del mismo signo se suman, cuando hablábamos de cuando dos números eran negativos, dos deudas, se suman y los valores absolutos se suman y el resultado es el signo que tienen. ¿Listo? Aquí recordamos un poquito sobre el trabajo que hicimos con valor absoluto. Aquí vemos unos ejemplos. Y también vemos la parte de sustracción de los números enteros. También tenemos algunos ejemplos. Entonces, aquí es donde yo les decía hace un momento. Voy a subrayar un poquito esta parte para que la veamos. ¿Cómo sabemos si tenemos que aplicar la ley de signos? Ya les voy a explicar un poquito, les voy a mostrar un videito, pero quiero que miren esta parte que estoy subrayando de color amarillo. En ese momento, cuando yo tengo un signo de agrupación, en este caso, que son los paréntesis, y tenemos un signo negativo y un signo positivo, o como tenemos en el ejemplo de abajo, dos signos negativos, ¿sí? Aquí no interesa, digamos, el signo que tengamos, sino que observemos lo que estamos viendo, que hay dos signos, uno antes y otro después de un signo de agrupación que es el paréntesis en este caso. Cuando veamos esto, sabemos que debemos aplicar la ley de signos. ¿Y cuál es la ley de signos? Pues sencillo, lo que nosotros habíamos visto el año pasado, finalizando cuando vimos números enteros, también habíamos visto esta parte de la ley de signos. La vemos también en esta parte de nuestra guía, en donde tenemos que cuando dos signos son iguales, por ejemplo, más por más o menos por menos, nuestro resultado va a ser positivo acá, donde dice multiplicación. Más por más da más, menos por menos da más. Recuerden, signos iguales da positivo. Y aquí cuando tenemos signos contrarios, tenemos más por menos o menos por más, son signos diferentes, siempre nos va a dar negativo. Es importante que tengamos este concepto bien claro de la ley de signos. Recuerden, signos iguales, más por más y menos por menos, nos va a dar positivos. Y signos contrarios, más por menos o menos por más, nos va a dar negativo. Aquí en el ejemplo que estábamos viendo, miremos los signos. Ya visualmente analizamos que si hay dos signos, uno antes y otro después de un signo de agrupación, debemos aplicar ley de signos. En el primer ejemplo tenemos más por menos, nos da este menos. Y en el siguiente menos por menos nos da este más. Aquí aplicamos lo que acabamos de ver. Números, signos diferentes da negativo y signos iguales da positivo. ¿Listo? Y ya nos podríamos suprimir estos signos de agrupación, o sea, los paréntesis, los podemos eliminar y ya nos quedaría la operación sin signos de agrupación y ya lo podemos solucionar. Veamos el primer caso. 4 positivo menos más 3. Entonces quedaría 4, aquí hacemos ley de signos, menos por más da menos, 3 y me quedaría 4 menos 3 igual a 1. En el ejemplo siguiente me queda más 4 menos menos 3. Entonces menos por menos da más y me quedaría 4 más 3 igual a 7. Esto es muy sencillo. Recordemos que este tema es más de práctica. Aquí vemos los signos de agrupación, el paréntesis que ya lo conocemos, el corchete, las llaves y la barra o vínculo. Estos son los signos de agrupación, aunque generalmente utilizamos más el paréntesis. Pero el paréntesis o las llaves son los que más se utilizan. Pero debemos tener en cuenta que son 4 signos, paréntesis, corchetes y llaves. Hay expresiones matemáticas en las que podemos usarlos todos cuando son expresiones muy largas o hay expresiones en las que podemos ir separando solamente con paréntesis, que es el más utilizado.
Podemos ver acá un ejemplo. Entonces vemos acá las cantidades encerradas en los signos de agrupación deben considerarse como un todo, es decir, una sola cantidad. Varios signos de agrupación pueden estar presentes en una sola expresión. Por ejemplo, entonces ahí tenemos un ejemplo en donde tenemos paréntesis, corchetes, llaves, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos una expresión aritmética de estas, debemos empezar a romper los signos de adentro hacia afuera. ¿Cómo así de adentro hacia afuera? Pues el paréntesis, que es el signo que está aquí adentro, es el primero que romperíamos, luego las llaves y luego los corchetes y de última las llaves. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Cuando rompemos este paréntesis, vemos que en el interior no ocurre nada. Como antes de la llave, de esta llavecita, hay un signo positivo al quitar, solamente quito la llavecita y adentro no se altera nada, queda todo exactamente igual en sus valores. Pero ocurre lo contrario si dentro de estas llaves, por ejemplo, aquí tenemos unos corchetes. Antes del corchete tenemos un signo negativo. Para romper, o sea, para quitar, para suprimir esa llave, todos los signos, el solo hecho de que tenga un negativo antes, me quiere decir que cambian todos los signos adentro. ¿Por qué? Pues porque se aplica esta propiedad en la que al romperlo se cambian los signos de adentro. Aquí lo podemos ver que el menos 45 queda positivo, el 78 queda negativo, el 23 queda negativo, el menos 81 queda positivo, el menos 33 queda positivo. Listo. Vamos a mirar otros ejemplos. Tenemos acá el ejemplo 1. Vamos a corroborar. Tenemos llaves, corchete, 3 más 2 menos paréntesis 9 menos 7, cierro paréntesis más, abro paréntesis 3 más 4, cierro paréntesis, llave y corchete. Entonces, si observamos, los primeros que vamos a romper son estos paréntesis que tenemos acá, de color amarillo. Observemos qué pasa al romperlos. Al romper el paréntesis, vemos acá, este menos de adelante del 9 queda exactamente igual, pero el siguiente signo nos cambia. Recuerden que como suprimimos o sea, quitamos este signo de agrupación, nos van a cambiar los signos adentro. Entonces, este menos va a quedar convertido en más. ¿Listo? Aquí, al romper este no nos afecta porque está el más antes del paréntesis. Entonces nos quedaría menos 9 más 7 más 3 más 4. Y todo esto quedaría dentro de las llaves. Ahora vamos a romper las llaves. Si nos damos cuenta, no nos va a cambiar ningún signo porque antes de la llave no hay ningún signo. Si antes de esta llave hubiera un signo negativo, nos cambiarían todos los signos de adentro. Pero como no, entonces solamente la quitamos y no nos afecta en nada. Y ya nos queda 3 más 2 menos 9 más 7 más 3 más 4. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos los positivos, sumamos los positivos, nos queda 19, operamos los negativos, me queda menos 9 y realizamos por último la resta y nos queda 10. En el ejemplo 2 es parecido. Vamos a mirar que los signos se rompen de adentro hacia afuera, es la primera regla, entonces el primero que tenemos que romper es este. Como está positivo, no nos afecta en nada, o sea que bajamos todos los números iguales. Si lo vemos, aquí nos va a afectar es este negativo que tenemos acá, ¿cierto? Este negativo que tenemos acá, al romper me va a cambiar todos los signos de adentro. Entonces tenemos 3 más 4, aquí me queda 3 menos 4, menos 4, menos 7, menos 4, más 9. Todos estos signos que estaban aquí adentro me cambiaron. Continuamos.
les decía que toda esta parte que está en verde cambió a la parte que quedó en rosadito. ¿Por qué? Por este signo menos que está aquí, que lo puse con amarillo. Al tener un signo negativo antes de cualquier signo de agrupación, al quitar ese signo de agrupación me cambia toda la expresión que esté adentro. Tenía 3 más 4 más 7, 3 más 4 más 4 más 7 más 4 menos 9 y toda esa cambió a 3 menos 4 menos 4 menos 7 menos 4 menos 9. ¿Listo? Este menos de adelante de la expresión antes del 3 es el menos que teníamos acá de amarillito. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a tomar los positivos. Si vemos acá, el único positivo que tengo es 9 y voy a operar los negativos. Menos 3 menos 4 es menos 7, menos 4 es menos 11, menos 7 menos 10 nos da menos 18, menos 4 nos da menos 22. Entonces nos quedaría 9 menos 22 y esto nos da menos 13. Ahora sí vamos a adentrarnos en nuestro taller de 5, que es el que corresponde a esta semana. En el punto 1 y 2 vamos a tener que hacer operaciones de suma y resta como las que hemos estado viendo en el desarrollo de este tutorial. Recuerden, muy atentos, cuando tenemos dos números positivos, el resultado nos sigue siendo positivo y hacemos la operación que nos indica. Entonces 6 más 5 nos daría 11, muy sencillo. Cuando tenemos dos números negativos, se suman los valores absolutos, o sea 6 y 2 son 8 y quedaría el signo negativo. Recuerden que es como si tuviéramos dos deudas. Menos 6 menos 2 nos daría menos 8, ¿cierto? Ahora vamos a ver, aquí en este primer punto es donde tenemos operaciones que tienen el mismo signo. Entonces ya vimos dos ejemplos. Cuando tenemos que los dos números son positivos o cuando los dos números son negativos. Entonces, así se va a desarrollar todo este punto. En el punto 2 nos están diciendo que debemos tener en cuenta que los números llevan signos diferentes. Ojo con esto. Aquí tenemos que ver cuál es el mayor. Por ejemplo, en este caso, tenemos 9 como número mayor y solamente le quitamos 5. Nos da 4 positivo. Es muy sencillo. En el caso, ¿por qué? Porque 9 es positivo y es mayor, entonces el resultado nos da positivo. Pero en este otro caso, en el que tengo menos 2 más 7, menos 2 es, no mentiras, ahí también nos queda el 7 es positivo, entonces nos queda positivo. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, en el E, sí tenemos un caso, el segundo caso que se puede ver en este punto, y es cuando el negativo es más grande. 15, como valor absoluto, es más grande que 5, ¿cierto? Entonces, como menos 15 sería el número más grande, nuestro resultado nos daría negativo y nos correspondería a 10. ¿Por qué a 10? Si nos ubicamos en la recta numérica en menos 15 y saltamos 5 hacia la derecha, llegaríamos a menos 10, ¿sí? Si lo hacemos en forma de adición y sustracción, es como si debiéramos 15 y tenemos 5 para pagar, entonces quedamos debiendo 10. Sencillo. En el punto 3 debemos calcular los resultados de cada expresión y comparar los resultados con el signo mayor que o menor que. Entonces, recordemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar la operación que nos indica en este lugar, en el lado izquierdo, realizar la operación que tenemos en el lado derecho y la comparamos. ¿Cuál de esos resultados queda mayor? ¿Cuál queda menor? Y utilizamos los signos mayor que, ¿sí? Perdón, los utilizamos es acá. Por ejemplo, si al realizar esta operación me queda mayor que, pues ubico el signo mayor que, o si me queda menor que, pues lo ubicamos dependiendo de los resultados que me den en estas operaciones. Ese punto 3 es muy sencillo. En el punto 4 nos dan una situación problemática verbal que la vamos a leer y la vamos a analizar. Recordemos que el problema muchas veces es que no leemos bien y no entendemos qué es lo que necesitamos realizar en dicha operación.
En este caso, Freddy, un niño de 12 años, está preocupado porque la semana pasada no supo manejar su dinero para la merienda y por eso quedó debiendo en la cafetería de la escuela 2.500 pesos. Al dueño de la fotocopiadora, 1.000. Y a Sebastián, su amigo, 3.000. Para esta semana su papá le entregó lo de costumbre, 25.000 pesos, y se dispuso a controlarlos para que no le sucediera igual. En diálogo con su amiga Katy, le contó lo ocurrido y ella le sugirió que comenzara pagando lo que debía y que disminuyera luego lo que le quedaba en sus gastos de la semana. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? En el punto A nos pide, ¿cómo haces para saber cuánto debe Freddy en total? Realiza la operación. Entonces debemos analizar muy bien los datos que nos dan. ¿Qué fue lo que quedó debiendo Freddy? Todos esos valores se suman, pero son deudas, ¿cierto? ¿Qué pasa después? Pues de lo que le dio su papá, debe restar lo que debe para saber cuánto le queda para los gastos de esta semana, que es lo que dicen en nuestro punto B. Contando con lo que le dieron a Freddy para la semana, después de pagar sus deudas, con cuánto cuenta realmente para sus gastos. Entonces tenemos que hacer esa operación. En el punto 5, la animación ilustra uno de los juegos de fútbol de un campeonato interligas disputado en la primera fase de un grupo de 6 equipos. La tabla que sigue señala al equipo Atlético Fútbol Club, FC, se enfrentó con el resto de los equipos y estos son sus resultados. Recordemos, hijos, que en matemáticas, cuando nos dan una tabla, debemos analizar muy bien los datos que están dentro de esta tabla para poder resolver las preguntas. En la tabla nos da toda la información pertinente para contestar las preguntas de la A a la G. ¿Listo? ¿Cómo representarías en una recta numérica esta situación? Aquí tenemos que echar mano de los conceptos que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Veamos que tenemos 2 equipos, ¿sí? Y los podríamos comparar en la misma recta numérica. ¿Cuántos goles a favor llevaba el equipo hasta el momento y cómo lo calcularías matemáticamente? Entonces deben analizar qué pueden o cómo calcularían matemáticamente los goles a favor o los en contra. El tercer encuentro fue una derrota para el equipo Fútbol Club por 4 goles. Lo que vemos acá en el tercer juego. Analicemos. Atlético Fútbol Club 1 y Atlético Celeste 5. Entonces son 4 goles de diferencia como nos dicen acá. ¿Cómo representarías en la recta numérica esta situación? D. ¿Cuál es la operación que muestra la diferencia de goles que tendría el equipo ahora? Acuérdense que la palabra diferencia en matemáticas me está indicando una operación, que es la operación de la resta. Entonces debemos hacer una operación de la resta para saber la diferencia entre los 2 equipos. Primero debemos saber cuál es el total de ambos equipos para hacer la diferencia. El siguiente juego desafortunadamente vuelve a perderlo por 2 goles. ¿Qué mostraría la recta numérica ahora? ¿Cómo se mostraría matemáticamente? Finalmente se repone bueno, estoy mirando cuántos llevamos de tiempo. Dice que finalmente se repone con una victoria abultada por 6 goles a favor en la recta numérica que mostraría. ¿Cuál es entonces la diferencia de goles en total del equipo? Para todos estos puntos de la A a la G debemos hacer una recta numérica en la cual vamos a indicar, puede ser con diferente color, el Atlético Fútbol Club, todos sus movimientos hacia adelante, hacia atrás para saber cuántos goles tuvo a favor y lo mismo el equipo B. Y ahí podemos empezar a hacer comparación entre ambos equipos y podemos llegar a conjeturas para poder dar respuesta a los puntos de la A a la G. En el punto 6, para el mantenimiento de un tanque de agua dedicado a la cría de truchas con capacidad de 2.390 litros de agua, se sacaron 1.200 litros. Después se depositaron 2.000 litros y una semana después se sacaron 3.190 litros. ¿Cuántos litros de agua contiene ahora el tanque? Analicemos los datos que nos dan
y nos damos cuenta que en esta situación problemática. Bueno, continuando con el trabajo, hablábamos de la situación problemática en la que teníamos sobre el tanque de agua dedicado a la cría de truchas, que tiene una capacidad de 2.390 litros. Este es nuestro contenido inicial, pero a este contenido le sacan, luego le depositan, luego vuelven y le sacan litros de agua. Entonces debemos hacer varias operaciones de suma y de resta en los cuales reconozcamos cuántos litros de agua contienen en el tanque. Es muy sencillo. En el punto 7 nos dicen qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de verduras que se encuentra a 4 centígrados a la de pescado congelado que está a menos 18 centígrados. Y si pasara la cámara de pescado a la de verduras. Bueno, acá nos están hablando sobre temperaturas. Una persona, la situación problemática nos dice que una persona va como de una nevera a otra. Entonces la conservación de verduras está a 4 centígrados positivos y el pescado está a menos 18. Entonces aquí, ¿cuál es la variación de temperatura? ¿Sí? Nos están diciendo, si estaba en 4 centígrados la persona y se fue a menos 18, ¿sí? ¿Cuál es la variación que tiene de 4 a menos 18? Y si pasara al revés, si estuviera en la cámara de pescado de menos 18 y pasara a 4 centígrados. ¿Listo? ¿Cuál es la variación de temperatura? ¿Listo? ¿Cuánto disminuyó? ¿Cuánto aumentó? Cuando hablamos de variación, estamos haciendo esa pregunta. No estamos diciendo ¿a cuánto llegó? Porque ya sabemos que si estaba a 4 y llegó a menos 18, pues ya sabemos en qué temperatura estaba y a cuál llegó. Pero queremos ver cuál fue la variación de esas dos temperaturas. ¿Qué tanto bajó o qué tanto aumentó? ¿Qué unidades aumentó o qué unidades disminuyó? En el punto 8, en un depósito hay 800 litros de agua. Por la parte superior de un tubo se vierte en el depósito 25 litros por un minuto. Y por la parte inferior, por otro tubo salen 30 litros por minuto. Ojo con el análisis de los datos. Hay 800 litros, pero se van virtiendo más 25 litros por minuto, pero al mismo tiempo salen 30 litros por minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de funcionamiento? Aquí debemos analizar de lo que ingresa y de lo que sale por minuto y realizar esta contabilidad después de 15 minutos de funcionamiento para saber cuánto aumentó o disminuyó el depósito que inicialmente tenía 800 litros de agua. ¿Listo? En el punto 9 nos pide suprimir signos de agrupación y resolver, que eso fue algo de lo que se explicó hoy. Recordemos que los signos se rompen de adentro hacia afuera. En este caso, se rompería primero este signo, ¿sí? Como tiene signo negativo antes, mírenlo acá, entonces todos los signos nos cambiarían los de adentro de este paréntesis. Y así vamos realizando toda la expresión, quitando después el siguiente paréntesis, que aquí no nos afectarían signos porque aquí está positivo antes del menos 2, entonces los signos ya quedarían como en el paso anterior. Y ya, por último, sumamos los positivos, agrupamos los negativos y realizamos la operación indicada. Este está también sencillo y es de lo que estamos trabajando. Recuerden que la guía tiene tutoriales y de igual forma en las clases virtuales sincrónicas que vamos a tener, vamos a tener espacio para disipar todas las dudas del taller. ¿Listo? Por último lugar, en el punto 10, nos dan una tabla que registran temperaturas máximas y mínimas durante 3 días en el mes de diciembre en una ciudad. ¿Sí? Entonces analizamos la temperatura máxima que llegó en ese día, el 1 de diciembre, y la mínima. La máxima y la mínima del 2 de diciembre y lo mismo del 3 de diciembre. Nos piden que escojamos una opción. Respecto a la variación de temperatura, es correcto afirmar que. Entonces dice,
Es mayor el 1 de diciembre, ya que la diferencia entre la máxima y la mínima es de 9. Ojo, aquí nos están diciendo que debemos hacer la diferencia entre las opciones para poder verificar si esta afirmación es positiva o es negativa. ¿Listo? Es menor el día 2 de diciembre, ya que la diferencia entre la máxima y la mínima es solo 8 grados. Entonces, todas estas preguntas se resuelven primero analizando la variación, que era lo que yo les estaba diciendo hace un momento. De 13 centígrados bajó a menos 4. ¿Cuál fue la variación de temperatura? ¿Cuánto bajó? Si estaba en 13 y llegó a menos 4, ¿cuánto bajó? Bajó los 13 que tenía y llegó a 0 y bajó 4 más. O sea, 13 más 4, aquí tenemos en cuenta los valores absolutos. 13 más 4 nos da 17, o sea que en el primero la variación es de 17. En el segundo, como es 5 centígrados, es de 18. Y en el tercero sería de 12 de 15. ¿Por qué? Porque teníamos 12 y bajó a menos 3. Entonces bajó los 12, llegó a 0 y bajó 3 más, o sea 15. Entonces ya tenemos los valores absolutos de la variación de la temperatura y tenemos que responder estas afirmaciones si son correctas, si son falsas y por qué. Recordemos que antes de desarrollar el taller en nuestros cuadernos, debemos copiar toda la parte teórica de esta semana. Entonces, debemos tomar apuntes de este mapita conceptual de la semana 5, sobre la ley de signos, sobre las operaciones de adición y sustracción con los números enteros, operación de sustracción, propiedades, ¿sí? Es bastante contenido teórico, pero podemos hacer de cada titulito un resumen con nuestras palabras de lo que entendamos y lo vamos registrando en el cuaderno para que quede en la parte teórica y luego ahí sí empezamos a resolver nuestro taller que corresponde al taller número 5. Entonces, espero que me haya hecho entender. Recuerden que la profesora Erika Vázquez y la profe Liliana León estamos trabajando los mismos talleres de manera sincrónica. Entonces, este es el trabajo que tienen para esta semana. Los animamos para que continúen juiciosos, para que no dejen acumular su trabajo y para que lo entreguen en las fechas establecidas. Recuerden que se entrega por Classroom, que tienen unas fechas límites semanales para la entrega. No dejen colgar el trabajo. Sabemos que matemáticas es un área fundamental que necesita y requiere de toda la atención. Por eso el trabajo en matemáticas es siempre grueso, o sea, es siempre bastante trabajo, porque recordemos que uno aprende matemáticas es con la práctica. Yo les hacía el ejemplo de montar en cicla. Usted no coge la cicla y de una vez aprende. Usted tiene que caerse, tiene que equivocarse. Eso pasa en las matemáticas. Entonces, ¿cómo uno practica? Haciendo este tipo de ejercicios y repitiendo procesos matemáticos para recordar siempre qué es lo que se debe hacer en las matemáticas. Espero que tengan una feliz semana y estamos hablando. Cualquier inquietud, ya saben los canales de comunicación que tenemos, el correo institucional y el uso del WhatsApp, ya saben en los horarios establecidos. Que tengan un feliz resto de semana y Dios los bendiga.